Hola, buenas noches. Qué bueno que están aquí con nosotros. Queremos darles la bienvenida. El tema de hoy, pues, es lo del sismo, los sismos que han habido aquí en México del 85, de 2017. Queremos que compartan con nosotros sus experiencias, cómo lo han vivido, cómo afecta su vida. Pues ahora sí que sea más participativo y pues bienvenidos. Y todo, y uno se espanta sin que esté pasando todavía nada, o sea, para que vean cómo nos tienen, perdón, pero a lo mejor aquí no sé si es el gobierno, todo, o sea, por un lado sí pasa, pero cómo nos tienen condicionados a tal punto de que, o sea, como, no sé cómo explicarlo, o sea, ¿por qué no nos condicionamos? O sea, sí, eso es inevitable y no se sabe cuándo va a pasar, pero para no generar un miedo de anticipo, que todavía no está pasando y de verdad que a lo mejor hasta a alguien le puede dar un paro, o sea, no sé, y todavía no está pasando nada, o sea, imagínense lo grave y lo importante que puede ser si en lugar de crear, sabemos que, o sea, como magnificar esto, pero hacia lo malo, hacia espantarnos más, cuando podría ser, sí, pero lo tomamos como con más, bueno, sí está temblando, o no sé, no sé, a lo mejor estoy mal a lo mejor de mi cabeza, pero estoy tratando de pensar, de un poquito más positivo. Yo sé que a lo mejor van a decir, ¿qué tiene de positivo? Que tiemble, ¿no? Pero algo un poquito más positivo para no quedarnos y no generar, porque yo digo que igual, todo eso y la gente espantada y bla, bla, todo eso, o sea, genera, ¿y por qué no lo generamos al revés? Bueno, ya, me voy. Adiós, gracias. No, muchas gracias por la participación. Gracias por tu comentario. A ver, ¿quién más así que haya vivido en el 85, que nos quiera platicar cómo lo vivió? Hay una mano levantada. Ay, no Es veo de de Rafa. quién. Rafa, por favor, adelante. No, es la que acaba de hablar. A ver, ¿alguien más que quiera participar y contarnos cómo lo han vivido? Este, ¿Qué significa para ustedes este día? Todos los que están aquí vivieron el 85 o a partir del 17. Yo a partir del 17, el 85 pues tenía 2 años, entonces al menos conscientemente pues no recuerdo. ok. A ver, de los demás que están, ¿quién más nos quiere compartir cómo Yo, lo viven? a mí me gustaría participar. A ver, adelante. Pues yo sí, también estoy un poco de acuerdo con la persona que acaba de hablar, porque realmente escuchar tan solo la alarma nos genera mucho estrés, pero yo creo que el mismo estrés que nos genera es a causa de todo lo que hemos vivido y que no estamos exentos de poder sufrirlo en carne propia. Yo, afortunadamente, no he tenido la pérdida de ningún ser querido por un temblor, pero me hago partícipe del dolor de las personas que han perdido a un ser querido. Su dolor me duele ver que tanta gente sufrió. Eh, Procuro no ver nada relacionado ya a ciertos temas del temblor, porque exactamente yo misma me genero más estrés, pero también no podemos ocultar que es algo que en cualquier momento nos puede pasar. Y ese sonido de alerta, pues es también para que uno se ponga en alerta porque no sabemos en qué momento nos puede suceder y que debemos de estar activas, ahora sí que con la alarma bien puesta. El día de hoy que pasó lo del simulacro, yo cuido a mi nieto tiene 1 año o 9 meses.
el bebé estaba dormido. Pero yo dije, no, nos vaya a pasar lo que en el 2017, que aparentemente fue un simulacro y que a los pocos momentos fue la de a de veras, ¿no? Entonces dije, no, yo no me espero, yo no quiero, pues que me agarre desaprevenida. El bebé estaba dormido, lo abracé y me fui a mi zona de resguardo, porque exactamente tenemos que estar bien activas y bien despiertas y no dejar hubiera yo hecho esto. Yo en el 85 ya tenía yo 18, 19 años tenía yo, pero sí fue algo atemorizante, como que hay lugares en donde se siente más feo. Y aquí, yo vivo aquí muy cerca del Álvaro Obregón, y se han sentido los temblores que son de magnitud muy pequeña, pero muy fuertes. Entonces, y estamos en el tercer piso y así como que, ay, no, 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 ¿para dónde le corremos? Pues exactamente, ya entendí que no puedo correr, no puedo gritar, no puedo alterarme, más que hacer lo que está en mis manos, hacer lo que está en mis manos. Y esa alerta, en lugar de decir de negatividad, la uso de positividad, ¿sí? Agarrar lo bueno y evitar lo malo. No engancharme en decir, es que sí se va a caer el edificio, es que sí va a pasar esto. No, simplemente en mis manos está resguardarme y resguardar a mis seres queridos. En este caso, vuelvo a lo mismo, que es el bebé, mi responsabilidad, pues protegerlo, ¿no? Pero sí este día yo cada año lo vivo como si se me hubiera muerto un familiar, recordándolos con cariño, con respeto y pidiéndole no metiéndome en cosas de religión, pero pidiéndole a Dios que Dios les dé fortaleza a toda esa gente que sí ha perdido un ser querido, y que este día, si para uno que no perdió a nadie es difícil, para una persona que perdió a alguien es muchísimo más complicado. Eso es todo. Gracias. Gracias, muchas gracias por tu participación. ¿Quién más nos quiere platicar cómo lo han vivido? Yo quiero platicarles. A ver, cuéntanos. Adelante. A mí sí me tocó el del 85, pero bueno, yo estaba en la casa y pues mi cama se movía como, como si fuera una cuna, pero bueno, mi hermano había entrado a la secundaria a las 7 de la mañana y, y pues mi papá lo había llevado y de ahí se iba a hacer unos mandados ahí por el centro. Y él nos cuenta que, bueno, mi hermano pues que se mecía ahí la banca, ¿no? De la escuela. Entonces, pues la escuela se dañó y es de las que les pusieron como estructura desde aquel entonces. Y mi papá nos contaba que iba caminando y que literal se caían las bardas. Entonces, pues sí estuvo muy feo en ese sentido, ¿no? Y pues la casa sí se dañó, pero personas que nosotros conocíamos en la familia, pues lamentablemente sí murieron. Una persona que estaba había ido a dar a luz al hospital y el hospital pues se cayó. Entonces sí nos tocó conocer, o sea, en la familia conocer a personas que pues que verdaderamente pues se la vieron muy difíciles, ¿no? Y recuerdo que en el otro sismo, en el más reciente, cuando sonó la alarma, que sonó pues el simulacro y después tembló, pues yo estaba en una oficina de gobierno, estaban dándonos un curso, y terminó el curso, nos salimos, o sea, hicimos el simulacro, nos despedimos, hicimos el simulacro, y después ya cuando salimos, pues órale, que el edificio se dañó, pero nosotros ya no entramos, porque ya nos habíamos despedido, pero se dañó. Entonces, o sea, a la vez cerquita, ¿no? Y en el último, que ya hasta en las fechas yo creo que las tengo bloqueadas, ¿eh? Pero, pues, o sea, los tres más fuertes que ha habido. Yo iba manejando y sentía bien horriblísimo. Me entró muchísimo miedo porque pensé que estaba atropellando a alguien, o no sé, una sensación bien horrible, pero es un cortito tiempo y empecé a escuchar todo tronaba. Vi cómo se caía el agua de los tinacos de un edificio, tal vez ha de haber tenido unos 4 pisos, 5 pisos, parecía cascada, los pájaros ahí volando, o sea, parecía verdaderamente una película de terror, ¿eh?
y yo me sentía muy mal, o sea, me sentí muy mal al no saber qué estaba pasando. Eso fue así como muy, muy fuerte. Y bueno, pues esa es mi experiencia. Gracias a Dios en mi persona o en mi familia cercana no ha sucedido, no han tenido pérdidas relacionadas con esto del sismo. Pero también, bueno, sí, podría ser una especie de pérdida. El último, que tronó bien feo la casa, o sea, tronaba, crujía así, y tiene cuarteaduras. Entonces, pues sí entiendo, no me engaño, sí siento la vulnerabilidad y la importancia de la prevención. Luego salimos, suena la alarma y salimos y yo digo, bueno, ¿para dónde me hago, no? La casa tiene patio en medio y digo, bueno, pues me pongo en el patio, o sea, se cae algo o los vidrios de arriba, porque es de casa como construcción antigua de patio en medio. Y dice, bueno, pues es que aquí no hay ni un lugar. Y salgo a la calle y está el poste de la luz y los cables y la calle y digo, híjole, pues ¿para dónde me hago? Entonces, sí entiendo, o sí me siento vulnerable, muy, muy vulnerable. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias por tu comentario, Mónica. A ver, María, que alzó la mano, adelante. Hola, buenas noches. Buenas ¿Sí me noches. escuchan? Sí, Bueno, sí, adelante. bueno, Sí, sí, mi sí. experiencia, sí, mi experiencia en el sismo del 85, estaba yo aquí en mi casa. Nosotros vivimos en la falda de un cerro. Yo vivo en el Estado de México, en la zona conurbada. Aquí no se sintió. Cuando nos dimos cuenta de toda la magnitud, o sea, nos espantamos, ¿no? Ese día no lo sentimos, pero veíamos nada más las noticias, porque como no había internet, no había teléfonos celulares, pues faltaba comunicación. El del otro día, del día 20 de septiembre, como a las 7 de la noche, 8 de la noche, ese sí se sintió, pero aquí en su casa de ustedes nada más se siente como si se recargaran. Ese día sí se sintió movimiento, pero el del 17 creo que fue demasiado fuerte porque aquí todo se movía, se oía cómo crujía la casa, se oía cómo se movía todo la casa se movía completamente. Cuando yo salí a la calle, ahí en mi casa había un taller mecánico, estaba un camión de volteo de los grandotes y el carro así brincaba completamente. A mí lo que me preocupaba mucho era que uno de mis hijos estaba en la escuela, pero como les digo, estamos en zona de cerros, él está en la universidad que está ahí atrás del Reclusorio Norte, en la de la Ciudad de México, está en cerro, él no sintió, nada más sabe que lo sacaron de la escuela y que los dejaron salir temprano, y se fue con sus amigos a jugar, estar allá tranquilo, haciendo tareas como si nada, se pusieron a jugar, no se dieron cuenta de lo que pasaba. Yo no sabía ni dónde buscarlo, entonces provoca ansiedad de no saber dónde están tus familiares, si les pasó algo o no les pasó nada, pero dónde lo buscas. Entonces creo que eso es una situación que lastima demasiado. Afortunadamente aquí en casa no pasa nada. Me ha tocado sismos, pero les repito, no es, no es muy fuerte. Entonces creo que me siento afortunada en eso. Gracias. Muchas gracias por compartir. A ver, ¿alguien más? O bueno, a ver, que la tanatóloga nos platique un poco, a ver qué se puede hacer en este tipo de situaciones para pues manejar el estrés, la ansiedad. O sea, ya sabemos que es algo que no podemos controlar, que no sabemos en qué momento va a suceder, pero pues esa gente que desde que empieza septiembre ya está con ansiedad de no vaya hasta el último día de septiembre, ¿no? Y bueno, el 19 ni se diga, ¿no? El 19 ya después de los últimos años que ha habido en el 2017, hace 2 años también, no tan fuerte, pero también tembló, ya como que todo el mundo ya está así de, ¿y va a temblar hoy? Entonces,
pues cómo manejar eso, ¿no? O sea, ese estrés, esa ansiedad de septiembre y del 19 específicamente, ¿no? A ver, adelante. Gracias a todos por estas participaciones y por compartir parte de la experiencia de esto que han vivido, ¿no? La verdad, estos ansiedades, porque vimos la magnitud de todo lo que pasaba, pues sí nos deja marcados, porque ves todo, digo, todo lo que empieza a ver en la calle, obviamente como ya lo comentaron ahorita, no sé, no teníamos las redes sociales, no teníamos ni internet, nada, entonces no te dabas cuenta la magnitud más que los pocos noticieros que había en la época y si salías, que obviamente el ambiente era muy, muy feo, o sea, salir y todo lo que pasaba, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando viene otra vez, ¿no? En el 17, que otra vez fue algo muy fuerte. Cuando ya tienes esa experiencia, obviamente dices, ¿qué está pasando? Y sí, como lo has mencionado, te queda esa ansiedad, te queda esa angustia. El problema, por ejemplo, en el 17, que fue yo creo que uno de los grandes problemas, como ya tenemos el antecedente del 85, de la devastación que hubo, ahí el problema es que ya sabíamos eso, pero a pesar de que teníamos ya internet, celulares, más comunicación, nos quedamos totalmente sin comunicación. O sea, nos quedamos como si estuviéramos en el 85 porque no había manera de podernos comunicar y saber que estaban bien nuestros familiares. Eso por supuesto que genera muchísimo estrés y mucha ansiedad porque sí, sí, yo ahora sí que sí, eso se vivió total y absolutamente, esa desesperación, ¿no? Y como alguien mencionó, ¿no? Que le tocó ahí cerca de San Antonio Abad, sí, yo iba pasando también así y vi cómo ese edificio estaba justamente destruido y eso da mucha ansiedad, ver y las líneas se caen. ¿Qué pasa en una situación así? ¿Y por qué lo tocamos el día de hoy en estas pláticas que tenemos de salud mental, de tanatología? Porque un fenómeno así no es otro tipo de pérdida. ¿Por qué? Porque nos roba nuestra tranquilidad. Y esa parte es bien complicado de recuperar. Cuando se pierde esa tranquilidad y nos roba nuestra paz, es algo muy complejo. ¿Por qué? Porque no podemos ser tranquilos, como lo han mencionado algunos, ¿no? Es que desde el 1 de septiembre hasta el último, estamos con esa angustia, ¿no? De ya septiembre, o muchos como le dicen septiembre, ¿no? O sea, ¿y qué va a pasar? Y bueno, el 19 mucha gente dice, no, yo mejor ni salgo, yo mejor ni hago nada, yo me quedo en casa. Y es bien complejo todo eso porque es, bueno, entonces no vives, no, tienes que vivir, tienes que salir, ¿no? Hay que aprender a manejar eso y sobre todo que no lo sobrepase. Es bien válido, o sea, sentir esa angustia, esa ansiedad, sobre todo si ya se vivió un evento o los dos, o los dos los han vivido. Obviamente es muy válido tener esa ansiedad, tener esta angustia, ¿no? Por esta posibilidad de a dónde nos puede llevar, ¿no? Pero desafortunadamente no es algo que está en nuestras manos. ¿Qué sí está en nuestras manos? Tener un plan familiar de protección. Eso sí está en nuestras manos, ¿no? Y el plan familiar a veces son desde cosas sumamente simples, ¿no? Sobre todo si ya estamos hablando de, hay varios miembros en casa y todos, por ejemplo, todos son autónomos, de que, bueno, ya cualquiera va, entra y sale a la escuela, trabajo. Entonces, ok, pues ya sabemos que unos llegan a las 3, otros a las 4. O sea, ya hay como unos horarios establecidos. Entonces, decir, bueno, ¿sabes qué? Si llega a pasar esto y no hay líneas, entonces trata de decir, oigan, ¿saben qué? Pues todos hay que regresar a la casa. Hay que tratar de regresar a casa, porque si nos empezamos a perseguir, bueno, a ver, vamos a la escuela de uno o vamos al trabajo, entonces nomás nos estamos correteando, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde ahí se puede decir, oigan, o por ejemplo, decir, bueno, ¿sabes qué? Es que la escuela, el trabajo, y bueno, ¿sabes qué? Si pasa una situación así, ¿dónde nos vemos? Ah, no, ¿sabes qué? Es más fácil que lleguen a mi oficina, entonces todos llegan a la oficina de la mamá, o todos se ven en la escuela del, o sea, ese tipo de cosas son bien importantes que usted las hable, porque eso también les baja mucho esta ansiedad. O sea, decir, ¿sabes qué? Tenemos ese plan, porque por ejemplo, en el 17 eso sí, se vivió mucho justamente esa parte, decir, es que no hay líneas y no sé a dónde correr. No sé si ir a buscar a mis familiares aquí, o ir al otro lado, o ir a dónde, o me voy a mi casa, y qué hago, ¿no? A Esta ver, cultura la perdón. eh,
Perdón, es que nos está levantando la mano Iker para ver qué nos quiere comentar de lo que tú nos Ah, estás sí, sí, platicando también. claro, claro, Entonces, adelante, adelante. adelante Iker, por favor. Bueno, sí, buenas noches. Mi nombre es Leticia. Bueno, El, buenas noches. el correo es así, ¿no? Pero bueno, Ok. sí, lo que quería comentar es esto que comenta la tanatóloga. O sea, yo viví el 85 en la vocacional número 5, que está en Ciudadela. Yo entraba a las 7 de la mañana en la escuela, en el segundo piso, y yo recuerdo que llegué y me senté. Había llegado un poquito tarde después de las 7 y empezó a temblar, pero yo no sabía qué pasaba porque estaba yo como en la esquina de dos edificios que hacían una forma de L, y entonces yo no sabía qué pasaba, simplemente sentía como si una bola de esas bolas que usan para demoler los edificios le pegara a mi edificio. O sea, eso sentí. Todo el mundo gritó, me acuerdo que todo el mundo gritaba y algunos salieron corriendo a bajar las escaleras y yo me quedé ahí sentada porque no sabía qué pasaba. Ya cuando terminó de moverse, fue pues un movimiento muy, muy fuerte. Yo recuerdo que me paré y me salí, y pues el edificio que pegaba con mi edificio se derrumbó, ahí en la vocacional 5. Dicen que no hubo muertos, quién sabe, no lo sabemos porque, bueno, hubo muchos fallecidos que no se contaron, ¿no? Ese edificio que se cayó eran los servicios administrativos y la biblioteca, y pues mucha gente entraba a trabajar a las 7, o sea, todo mundo, ¿no? Entonces, pues así como comentan mis compañeros, mis compañeras que participaron, fue salir y pues ver todo lo que es el centro, o sea, a mí me impresionó, ¿no? O sea, yo dije, esto es como una guerra, ¿no? O sea, así como decía alguien, como una película, la torre de Televisa derrumbada, o sea, yo siempre la había visto pues de pie, ¿no? Entonces verla derrumbada, o sea, yo dije, ¿qué es esto, no? O sea, al principio yo no, o sea, no sabía lo que pasaba, estaba como en shock, o sea, no lloré, no, me acuerdo que empecé a caminar, o sea, el metro obviamente no servía, Metro Valderas, todo el metro, pues, caminar, por San Antonio Abad, o sea, solamente sabía que tenía yo que caminar, yo vivía en Nezahualcóyotl en aquel entonces, y y solamente sabía para dónde tenía que caminar, ¿no? Porque pues yo llegaba, a la escuela en metro, y con un compañero, me acuerdo que vivía por el Rumbo, por Santa Marta, Catitla, empezamos a caminar y pues ver todo San Antonio Abad derruido, las telas, o sea, todo así como en las guerras, ¿no? Como en las películas de las guerras, la verdad. Fue cuando yo vi eso, fue cuando empecé a llorar, me acuerdo, porque era algo pues muy feo. No vi muertos, la verdad eso me ayudó mucho, ¿no? No, no vi muertos, o sea, afortunadamente, pero sí escuchaba las sirenas, ¿no? Las sirenas, los gritos. Al principio cuando yo salí de ahí, pues no escuché nada más que el silencio. Y conforme yo iba caminando, pues escuchaba y bueno, pude tomar un ruta 100, me acuerdo, que me acercó más hacia donde yo vivía y después de ahí a caminar, ¿no? Esto que decía la tanatóloga, bueno, yo decía ahorita que empezó el programa, yo decía, pues es que la verdad yo, digo, después de 30 años, yo tengo 45, en aquel entonces tenía 15 años, o sea, después de 30 años decía, pues es que ya no, pues ya no siento nada, ¿no? Yo decía, y ahorita que empezaron a hablar, que empezaron, o sea, empecé a sentir angustia en mi corazón, dije, ¿por qué, no? Si fue hace tantos años, gracias a Dios yo no perdí a nadie, como dicen, pero o sea, ¿qué es lo importante de esto? Lo que decía la tanatóloga, o sea, ¿cómo nos vamos a preparar para esto, no? O sea, yo al principio, después de esto, en las escuelas, donde yo trabajaba y que pues se hacen los simulacros, rigurosamente cada año, este,
pues yo decía, ¿y por qué se ríen los niños, no? O sea, ¿por qué no lo toman en serio? Y yo me temblaba o sea, mi corazón, ¿no? O sea, al principio, los primeros años. Y luego en el 2017, o sea, yo recuerdo que estaba en casa y fui por mis hijos más pequeños precisamente a la escuela. Uno de ellos sí se espantó mucho, iba en el kinder, el otro estaba en la guardería, dormido, no sintió nada, pero mi hijo mayor, o sea, tengo un hijo, ahorita tiene 33 años, mi hijo mayor había ido a trabajar, ¿no? Y mi nuera estaba, pero, o sea, muy angustiada, estresada. Me acuerdo que estaba embarazada y ella quería ir a buscarlo, ¿no? Y yo le dije, no, o sea, no vas porque, o sea, imagínate tú embarazada en la camioneta, o sea, ahorita no se puede pasar al centro, ¿no? O sea, como yo viví esa experiencia, yo decía, no, no te puedes mover de aquí. O sea, va a ser peor, ¿no? O sea, va a ser peor que tú vayas a un lugar donde va a haber un embotellamiento y no vas a ni para atrás ni para adelante, ¿no? O sea, deja que él llegue, o sea, vamos a esperar, ¿no? Y bueno, esto de que el AT&T tuvo pues la telefonía abierta, o sea, sí nos ayudó, para comunicarnos, por ejemplo, con mi marido, después de unos, pues no sé, un rato, o sea, se comunicó que estoy bien, y dije, vamos a esperar. Y efectivamente, esta experiencia que yo tuve en el 85, que yo había platicado en algún momento con mi hijo el mayor, le sirvió porque así, o sea, no había metro, o sea, y dijo, mamá, yo me acordé de lo que tú me dijiste y yo caminé. O sea, yo empecé a caminar, dice él, no me subí al metro porque no había y llegó. Y eso es lo que hay que aprender, ¿no? O sea, cómo salir, ¿no? O sea, inmediatamente cuando yo oigo la alarma, aquí en la casa, vámonos. O sea, mi mamá es la que luego dice, ya es una señora de la tercera edad, dice, no, yo aquí me quedo. Y yo digo, no, o sea, agarro a mis hijos pequeños y yo siempre les digo, ¿no? O sea, no tienen que estar cerca de una barda porque las bardas se caen, ¿no? Cerca de un poste tampoco porque se caen. O sea, donde no haya nada. O sea, y vámonos, pero ya. O sea, y los documentos, ¿no? O sea, los documentos que hay que tener, los más importantes en una carpeta, y ya, pero al fin y al cabo lo más importante es la vida. O sea, la carpeta se puede quedar, las cosas se recuperan, ¿no? Pero sí, yo creo que la experiencia que tenemos de este acontecimiento es al que hay que sacarle provecho, ¿no? Y muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. A ver, ¿alguien más que quiera participar? Dicen en el chat. Ay. A ver, bueno, que nos continúe platicando entonces la tanatóloga Carolina, pues lo del estrés, la ansiedad, y bueno, a ver, el punto de los hijos, porque hay muchos niños que no vivieron el 85, ¿no? Por supuesto. Y o yo he visto en escuelas que pues ni siquiera vivieron el 85, quizá el de 2017, pero antes de que sucediera el de 2017, o sea, sonaba la alerta y ya era así como el miedo, o sea, como que los papás les han transmitido ese miedo aunque no lo habían vivido, ¿no? Digo, algunos niños ya ahorita de 10, o sea, un poquito más Ya grandes, saben. lo vivieron, ¿no? Ujú. Chiquitos, pero lo vivieron. Pero cuando antes del 17 no lo habían vivido y ya tenían ese miedo, ¿no? O sea, como papá, o sea, pues no transmitirles eso, ¿no? Porque al final, pues sí, es algo que causa miedo, bueno, y alerta, no sé, sobre todo el sonido, ¿no? El son, sí, por supuesto, es Sí, horrible. a mí creo que más que el movimiento, la alerta es así como, híjole, ese sonido de, ay,
va a temblar y qué tan fuerte y qué, o sea, Sí, la sí, expectativa, sí, sí. o sea, porque muchas veces no ha sonado por algo y sí ha temblado y pues como que pues no, bueno, para mí no ha sido como tan fuerte, ¿no? O sea, como que la alerta es, pero eso con los niños, ¿cómo manejarlo? O sea, que no crezcan con ese miedo, ¿no? Ese pánico, o sea. Mira que tocas un punto sumamente importante, ¿no? De los niños. Y ahorita también, junto con eso, mencionaba alguien también de los niños, ¿no? Que decían justamente que antes, sí, en las escuelas se tomaba chiste los simulacros, porque no lo vivían. La magnitud del 85 fue terrible. O sea, salir a la calle, había un olor, y no me dejarán mentir los que vivieron en el 85, había un olor en la calle. Me acuerdo que yo fui con mis papás a la Cruz Roja a dejar provisiones y demás. Era una cosa impactante. Entonces, obviamente, solo los que vivimos eso sabíamos, pero por supuesto que de los niños, antes del 17 sí había como dos vertientes. Una que, claro, ahí en la alerta y era chiste, y era así como que, ay, qué fastidio, o, ay, bueno, pues ya total un rato sin clases, ¿no? O sea, no dimensionaban. Y había otra vertiente de niños, como menciona bien ahorita, que vivían con miedo, sin saber a qué, pero vivían con ese miedo porque se lo habían transmitido los papás. Y era, no, es que es miedo, es que es horrible, y es que es terrible. Sí, claro que es terrible un terremoto, eso es una realidad, sí, pero sí vivían con un miedo a algo que no había pasado, algo que no habían vivido ellos. Y eso también no está bien, porque obviamente, como era algo que no habían vivido, solo vivían sabiendo que eso da miedo sin saber cómo reaccionar. Eso creo que es el punto más importante. El problema no solo es el miedo, el problema, o sea, el miedo, perdón, es bueno hasta cierto punto porque el miedo te hace reaccionar. O sea, sí, pero hay una línea muy delgada entre lo que es el miedo que te puede hacer reaccionar y el miedo que te paraliza. Y eso justamente es ya lo que te lleva a esa ansiedad, ese estrés en el que justamente te quedas así de, ¿y ahora qué hago? Y ahora Ataques de mejor pánico. ataques de pánico, claro. Y que es 19 de septiembre y dices, no, mejor me quedo aquí en mi casita, no me muevo. Porque justo es ese miedo que te paraliza y que te quedas así de, no me muevo, no me muevo porque ¿qué va a pasar? No, o sea, es una línea muy delgada entre el miedo que te alerta. O sea, sí, y está bien tener esa dosis de cierta manera de miedo de decir, sí, prepárate, o sea, sí puede pasar. Vivimos obviamente en una zona que tiembla, o sea, es una realidad. Eso no está en nuestras manos. Ya estamos aquí, punto. O sea, eso no está en nuestras manos. Pero sí, lo que no está en nuestras manos, lo que sí están, que podemos hacer es prevenir y sobre todo no transmitir a nuestros hijos, ¿no? Hoy, obviamente, pues ya hay una generación más amplia de gente que sabe lo que es un terremoto, ¿no? Tanto el 85 y el 17. Obviamente hay niños que ya han nacido después de eso y no saben tampoco qué es. No hay que enseñarlos a tener miedo, hay que enseñarlos a prevenir, a actuar, a reaccionar. Como comentaba ahorita la persona anterior, Leti, que decía, no, bueno, mis hijos no lo vivieron, pero yo les he enseñado, ¿no? Y mi hijo se acordó de lo que platiqué y se puso a caminar y caminar. Claro, claro, es que eso es bien importante, saber cómo reaccionar. Lo que les mencionaba hace rato, ¿no? ¿Saben qué? Si desafortunadamente llega a pasar, porque o sea, nadie sabe y nadie les va a decir si esto va a pasar en un año, en 10, en 20, no lo sabemos, ni de qué magnitud, ¿no? Entonces, ¿saben qué? A ver, si llega a pasar una cosa así, ¿dónde nos reunimos? De acuerdo a los trabajos, a la casa, a la escuela, o sea, las actividades familiares, ¿qué conviene más? Ok, ¿saben qué? Pues de lunes a viernes, que todos trabajamos, vamos a la escuela, pues saben que nuestro punto de encuentro es en tal lugar. Sábado y domingo, pues puede ser en tal lugar, por ejemplo. Eso, por ejemplo, es muy bueno que tengan ese punto de encuentro, por ejemplo, de decir qué vamos a hacer, ¿no? Y ahorita lo que menciona también esta persona, Leti, que decía, no, pues es que le enseñé a caminar, también eso es bien importante, de decir, oye, ¿sabes qué? Pues miren, si no hay metro, si no hay transporte, buscar rutas alternas, caminen, hagan, o sea, enseñarlos lo que sí puede estar en sus manos, prevenir. Oigan, ¿saben qué? Pues es que me tocó los que ha habido también en la noche y no hay transporte, no hay luz, no hay señal. Bueno, ¿sabes qué? Pues no, igual, ¿sabes qué? Sí, no es seguro que te pongas a caminar. Entonces, en lo que encuentras señal, en lo que ves cómo te puedes comunicar, pues sabes que trata de buscar un negocio.
O sea, un negocio en el que te puedas poner a salvo un rato porque tampoco te puedes poner a caminar y ponerte en riesgo, porque ahí sería ya doble peligro. O sea, eso sí puedes hacer, eso sí es hablar, transmitir. Que es una realidad que puede pasar otra vez, por supuesto, pero no, lo que no es sano es vivir con ese miedo constante. Desgraciadamente, creo que esta cultura de prevención, más que prevención, ayuda a que la gente tenga mucho más miedo. Yo creo que como hemos mencionado, y ha sido algo muy, muy mencionado el día de hoy y en otras ocasiones, la alarma. Creo que de los 1000 sonidos que pudieron haber escogido, eligieron el peor, porque a veces literalmente no pasa nada. Pero ese sonido ya te alteró, ya te dio taquicardia, ya te apachurró el corazón, te sientes mal, o sea, porque es una angustia, porque es un miedo, perdón, es un sonido que te da miedo, que es muy feo. Digo, creo que pudieron haber elegido algo que justo nos alertara, pero no provocara tanto miedo, tanta ansiedad, porque muchas veces oír el sonido angustia, ¿no? Creo que hace un mes o algo así que estaban probando justamente las alarmas para el día de hoy, sonó. Y la gente, ¿qué pasa? ¿Qué esto? Y no pasó nada. Ya después digan, ay, es que los estamos probando. Entonces, pues mucho gusto, ¿no? Mientras tanto ya me espantaron. Esto la realidad es que llega a ser muy complejo todo este tipo de situaciones y muchas veces no se les da la importancia. El problema es, como he mencionado, se puede llegar ya a una ansiedad tan fuerte que te pueden dar incluso ataques de pánico. Que esta ansiedad te puede hacer que ya no puedas disfrutar, como nos comentaba también perdón, se me fue tu nombre, la que tiene Music, que también decía, Sandra. Sandra, perdón, que decía, es que yo llego a un centro comercial y tengo que buscar las salidas, tengo que buscar las rutas de escape. El punto es, ¿disfrutas tu salida, Sandra? No. No, es Eso como no que está bien. estar alerta todo el tiempo, como con, pues sí, como con cierta tensión, y entonces ya no lo disfruto. O sea, de hecho, no, uno de mis lugares menos, digamos, menos favoritos para salir o para ir es el centro comercial. O sea, no puedo. Cualquier lugar del que yo sienta que no puedo tener una salida, ubicar una salida rápida a la calle, o sea, es ya como que no me encanta, pero pues lo sufro porque ¿no? Tengo 3 hijos y entonces pues de repente obviamente pues hay salidas al cine, a hacer algunas compras, etcétera, a Sí, comer a claro. algún lugar y eso es así como, es bastante desagradable estar como recordando y reviviendo eso. No, por supuesto. Y ese es justamente el punto, ¿no? Que esa tranquilidad que, por ejemplo, te roba a ti y entonces ese recuerdo no te deja en paz. Y aquí es justamente cuando ya te está sobrepasando, ¿no? Porque vas a disfrutar, por ejemplo, con tus hijos una película, una salida, y la realidad es que no la disfrutas, lo sufres. Y no está bien. No, no sabemos cuándo va a pasar, no. Entonces, hay centros comerciales, por ejemplo, que sí, las estructuras son, independientemente que sea septiembre, si dices, ay, esto está muy feo. Si están así como que dices, ay, no. Pero puedes empezar quizá, no, hay plazas muy chiquitas medio de estas que son medio abiertas, puedes empezar a, por ejemplo, cambiar. O sea, hay plazas que son muy grandes justo para ver la salida, o que tienen esas estructuras muy grandes o así como medio raras, que también eso puede ayudar a que tengas más miedo. Entonces busca unas que sean más chicas. Puedes cambiar también esa parte, ¿no? O sea, en vez de irte a meter, por ejemplo, no sé, a un Perisur que es gigantesco y que quién sabe dónde dejas el carro y que 20 pisos, o sea, no te vayas a meter a Perisur. No, a ti, en específico, no te conviene irte a meter a Perisur. Pero hay unas, por ejemplo, igual a ti Oasis, te sería más fácil, que es como mucho más abierta, que dices, bueno, pues en todo caso, está ahí así como que me voy al centro, que no hay nada, o sea, puede ser. O sea, puedes empezar a probar otro tipo de lugares. Porque bien lo dices, ¿no? Obviamente, por tu familia, pues no es como que, bueno, nos encerramos y nunca más vamos a un centro. No, pero también puedes empezar a probar otras cosas, o sea, otros lugares.
Hay unas que son chiquitititas, o sea, literal chiquitititas, así como que de una tienda y dos, tres cositas. Entonces puedes también ver esas. O sea, unas que sean más chicas, que sean de un piso, o como esta, ¿no? Esa creo que es Oasis, que también Loreto, también creo que estas abiertas son como que justamente da más fácil acceso, ¿no? Tú irte a meter a Delta o a Perisur, no. O sea, son enormes de pisos, esas no son opción para ti. Pero buscar esta otra y ver cómo te va funcionando. Ver hasta qué punto, por ejemplo, eso te hace sentir un poco más en paz, obviamente. No es fácil, o sea, la realidad es que es un proceso y sí es importante, ¿no? Es importante también que lleves un proceso, ¿no? Igual puedes probar también, igual terapia, porque no está de más porque ya te está sobrepasando, ¿no? Entonces, sí lo que deja todo este fenómeno, o sea, cualquier de este tipo de fenómeno, es muy, 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 muy fuerte todo lo que pasa y lo que puede afectar, y sobre todo porque hablamos que a ti en especial tú estás hablando del 17, o sea, ya pasaron 4 años, 4 años, 7 años, perdón, 7. y te sigue obviamente pues marcando. Entonces hay que probar otras opciones para ti, otros lugares, otras cosas que a ti te hagan sentir en paz. Y quizá en más adelante, o sea, tú digas, bueno, ya puedo ir a meter a Perisur, pero lo hagas tranquila. Pero hay que buscar otros lugares, otras opciones. Que pues quieren ir a comer, bueno, pues vete a comer a un lugar exacto, o sea, no te vayas a la plaza a comer, vete a un restaurancito que sea el local nada más, ¿no? Y es más fácil, ese tipo de cosas pueden ser más fáciles. O sea, hay que cambiar opciones, ver qué opciones a ti te funcionan, ver con lo que te hace sintiendo cómoda, obviamente, porque también no puedes tú vivir con miedo, porque digo, no, bueno, no mencionaste la edad de tus hijos, porque todo eso, como también lo hemos mencionado, les vas transmitiendo. Entonces, aunque hay cosas que no les dices literal, también las ven y también las entienden. Entonces, también, obviamente, ellos van creciendo con ese miedo. Entonces, hay que ir viendo qué es lo que a ti te haría bien para seguir avanzando. Ok. A ver, Sí, tenemos, muchas gracias. gracias. Tenemos la mano levantada de Silvia. A ver, adelante. Sí, mira, pues así como estoy siendo la tanatóloga que pues la recomendación para Music, yo por ejemplo vivo en un edificio de 5 pisos y es en la Álvaro Obregón. Aquí, o sea, pues la necesidad es lo que pues aquí tengo que vivir, ¿verdad? Aquí los agarra dormidos en la madrugada. El Día de las Madres nos dio nuestro regalo porque ya estábamos acostadas y de repente, o sea, se sintió horrible porque la puerta del cuarto, haga cuenta que alguien la quería derribar, así derribarla, abrirla a la fuerza. Se siente muy fuerte aquí en Álvaro Obregón, muy, muy fuerte. Y sí, exactamente, uno se siente insegura hasta en su propia casa, ¿sí? Y digo, ¿y aquí qué hago? Porque vuelvo a lo mismo, no es necesario el sonido de la alerta sísmica, porque aquí no, porque el epicentro viene creo que de acá de Contreras, y no suena la alerta sísmica. Entonces digo, yo prefería que sonara, que me dé esos segunditos, porque realmente aquí sí se siente muy, muy fuerte. Han sido de 2.3, 2.5, o sea, dices tú, son chiquitos, sí, pero el epicentro es demasiado cerca, y sí, de verdad, se siente que literalmente se va a caer el edificio. O sea, la lámpara, hay una lámpara de esas que se parecen aretitos, o sea, está bailando, literalmente bailando. El garrafón del agua un día fue, haga cuenta que lo levantaron y lo soltaron, así como se movía el agua. Entonces yo digo, pues, ay, ¿qué puedo hacer? O sea, cambiarme de casa, pues no puedo cambiarme de casa, ¿verdad? Y eso sí, no esperarme como hoy que vuelva a lo mismo que fue el simulacro. Y yo dije, ya, por si es esto, por si lo otro, yo agarro a mi bebé y yo me salgo, ¿no? Pero sí es muy frustrante porque exactamente ahí yo no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer? Esa es mi pregunta. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo manejar? Gracias. Gracias por compartir. Sí, bien lo dices, no es como que te puedas cambiar. Mira, sí, ese fenómeno
no sé muy bien qué es, digo, eso sí desconozco, pero sí he visto ese fenómeno que por allá por Álvaro Obregón sí se están notando esos, como microsismos que le están llamando así como de dos, pero que se sienten muy fuerte, ¿no? Y en Benito Juárez también. Sí, sí, Bueno, sí, yo por estoy allá esos, pegada casi el límite con Álvaro Obregón y sí, aunque son de 2.6 y así como el epicentro qué dicen que es fuerte. muy cerca, son chiquitos, pero sí sientes el jalón, sí, 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 y no suena nada, pero sí. Sí, ¿no? Y como dice, como es tan chiquito, aunque son en realidad bajos, sí se siente el jalón fuerte. Obviamente, no, como dicen, no te puedes cambiar de casa, evidentemente, pero aquí entra esta parte de la aceptación, o sea, ¿qué pasa? Bueno, vives en una ciudad sísmica, eh, no te vas a cambiar, pero es aprender y aceptar que así es, que desgraciadamente te puede tocar en la noche, en el día, ahí en tu casa o a veces pues, te puede tocar fuera, ¿no? Y es aceptar que así es, o sea, que así vivimos en esta ciudad. Y no, o sea, y cualquiera, ¿eh? Porque en realidad cualquiera nos puede agarrar en la noche, o sea, no importa, o sea, hay zonas obviamente que sabemos que se siente más fuerte, que son unas que obviamente por su composición y demás se sienten mucho más fuertes, pero no, a menos de que se tenga la opción de salirse de la ciudad a un lugar donde no se siente. La realidad es que en cualquier momento nos puede tocar y en cualquier momento sí nos podemos sentir intranquilos, pero aquí el punto es, si no está en tus manos cambiarte de la ciudad a una ciudad no sísmica, ¿no? Es aceptar que en esta ciudad estás y aprender a vivir con eso. Sí, con esa parte de la prevención que hemos mencionado y aceptar que es así, ¿no? Y actuar. Hay veces que desafortunadamente no suena la alarma, entonces, bueno, pues en la medida de lo posible salir corriendo y todo. Hablaba alguien también hace rato de los papeles. Hoy en día también tenemos la fortuna, digo, ya hay que echar mano también de eso, de toda esa parte digital. Entonces hay muchas cosas que podemos tener en la nube, ¿no? Porque antes lo que siempre nos decían, ¿no? Tengan a la mano una bolsita con un folder, con las actas de nacimiento, no, bueno, se puede seguir teniendo eso, o sea, físico, ¿no? Pero hoy en día podemos tener todo en la nube. Y si desafortunadamente perdemos todos los papeles, bueno, afortunadamente pues, es mucho más fácil hoy tener todo eso, recuperar todos los papeles. Y eso también es parte de esa tranquilidad, porque muchas veces, no, pues es que en el 85, ¿no? Que la gente perdió casas, que perdió documentos, que era, pues no sé, ahora sí que nadie sabe ni quién soy, ¿no? Porque no tengo identificación, no acta de nacimiento, y buscar el acta de nacimiento, como no tienes una copia, es la busca, o sea, es muy complejo. Hoy no, eso sí está en nuestras manos. Tener esa prevención, tener la copia de nuestros documentos, de las cuentas de banco, o sea, todo eso lo podemos tener archivado en la parte digital. Eso nos ayuda, ¿no? Tener un plan, o sea, tener un plan, como les digo, tener un punto de encuentro si todos salen de casa, tener un lugar de resguardo, oigan, ¿saben qué? Pues si no se puede entrar a la calle, pues nos vemos en tal lado, o sea, ese tipo de cosas es importante, ¿no? Creo que sí, lo que hemos vivido es muy fuerte y sobre todo las secuelas que puede dejar. Y esa intranquilidad, como han convertido, ¿no? Y dicen, bueno, es que, ¿qué hago? ¿Qué no hago? No puedo hacer nada. Y yo creo que aunque suene la alarma, es muy poco el tiempo que nos da para reaccionar. Básicamente los que tienen oportunidad salen de sus casas, pero si hablamos de un edificio de 10, 15 pisos, no puedes bajar. No hay manera de que bajes. No, no hay manera. Y muchas veces, pues bueno, quédate, resguárdate donde estás. Entonces, en la realidad es que los segundos que nos da son muy pocos. Se puede prevenir antes, sí, en tener tus papeles y si estás en la calle, en decir, bueno, ¿saben qué? Pues nos vamos a juntar en tal lado. Y aprender sobre todo aquí lo más importante es llegar a esta aceptación que estamos viviendo en esta ciudad. Es una zona sísmica 100% y no hay nada que se pueda cambiar ante eso, ¿no? A ver, Por, Leti, ¿nos quiere comentar algo? Sí, sí, era Leti, ¿verdad? Sí, 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 muchas dijo que era gracias. Leti. Ah, Sí, muchas gracias. No, Sí, ¿de ahorita qué? que escuchaba la tanatóloga, yo decía, es que no puedes dejar que estas cosas, o sea, te roben tu felicidad, o sea, tu paz. Este, Exactamente, sí, sí, por supuesto. hay que cambiarle el chip. ¿Por qué?
o sea, yo, o sea, nací en la Ciudad de México y hace 6 años me vine a vivir a Morelos. Entonces, bueno, ahorita que decían de que de que tiembla, pues, o sea, de hecho hay microsismos todo el tiempo, pero no lo sentimos. En la Ciudad de México se siente, porque hay agua abajo, o sea, y por eso se siente ese movimiento que ustedes decían. Ahora, yo cuando me vine a vivir acá, antes de que me viniera a vivir acá, no me vine a vivir por los sismos, ¿eh? O sea, me vine a vivir porque, pues, acá vivía mi mamá, y mi mamá es una señora de tercera edad que necesitaba, bueno, necesita cuidados. Entonces, y vivía sola. Entonces, pero yo antes de venirme para acá veía mucho, pues, mucho YouTube en el sentido de que, por ejemplo, el Popocatépetl, ¿no? Toda esa información de que algún día va a estallar, ¿no? Y entonces o sea, te llega el pánico, o sea, tienes eso en la mente metido, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando llegué yo aquí a vivir, yo dije, no, pues es que de todos modos el Popo está cerca de aquí, o sea, está muy cerca de Morelos, la Ciudad de México, el Estado de México, o sea, si estalla, pues yo decía, ya nos llegó a todos, ¿no? O sea, te metes tanto eso en la cabeza que estés con el miedo, ¿no? O sea, yo escuchaba el cielo que tronaba y yo ya decía, tengo un hermano que ya tiene años viviendo aquí, y decía, "Ay, ¿qué es eso, no?" Y yo decía, no, tranquila, cálmate, o sea, es que, o sea, está tronando no sé qué, o sea, a lo que me digo, a lo que me refiero es que, o sea, la vida sigue, hay que dejar, bueno, en mi caso, o sea, dejar de ver todas esas cosas, o sea, tanto de los sismos como de los volcanes, como de, o sea, mil cosas que hay, este, en los terremotos, el que se va a hacer quién sabe cuándo, en no sé dónde, o sea, que se va a desprender no sé qué continente o qué, o sea, o sea, tantas cosas que hay, o sea, que te sugestionas, ¿no? O sea, la mente está nada más con ese tema y te apanicas y ya estás, o sea, viviendo, como les comento, ¿no? O sea, yo escuchaba tronidos y decía, ya, o sea, ya explotó, ¿no? Entonces, no, o sea, yo a partir de, pues, ya algún tiempo dejo de pensar en esas cosas, ¿no? O sea, ya te metes en tu vida, en lo que estás haciendo, en el trabajo, en los hijos, en las cosas, cotidianas, y en las cosas que te hacen feliz, ¿no? O sea, no dejar que esto, pues, nos robe nuestra paz, nuestra calma, nuestra felicidad, ¿no? O sea, como dicen, o sea, hay cosas, o sea, fenómenos naturales que van a pasar, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, las personas que han pasado por huracanes o que nunca han pasado y ya les pasó, o sea, a lo mejor no estaban pensando que iban a pasar, ¿no? O sea, como en Acapulco, no sé, por decir algo. O sea, no vivamos con ese temor, ¿no? O sea, vivamos nuestras vidas lo mejor que podamos vivirlas, pensando en que hoy tenemos vida, o sea, hoy tenemos paz, hoy tenemos a nuestra familia, hoy tenemos un trabajo, hoy podemos respirar, o sea, todo lo que nos gusta hacer, ¿no? Ver una película, no sé, lo que disfrutemos, este, y estar en la prevención, o sea, ya sabemos qué hacer, ¿no? Cuando pase esto o aquello o esto otro, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo. O sea, yo dejé de ver esas cosas, ya no veo nada de eso, que si va a temblar cuándo, que si el volcán, que si. Y la verdad es que ya, o sea, dejo de estar, tan angustiada pensando que algo va a pasar, ¿no? Estoy enfocada más en mis cosas y y ya, o sea, es eso, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Mira, nos cuentan en el chat esta Sandra se llama, ¿no? Music es Sandra, que ella sí se cambió de casa, por los sismos. A ver, cuéntanos, Sí, ¿en dónde vivías y a dónde te cambiaste? yo vivía bueno, con mi esposo y mis 3 hijos Ajá, en la colonia Álamos. Entonces ok, estábamos digamos que a la altura de Xola y Eje Central, ¿no? Para ubicar. ajá, Entonces es una zona que también se se siente siente, mucho ahí, ¿no? Se mueve sí, mucho. Y era un edificio
nosotros estábamos en el cuarto piso y había, bueno, un piso más que era el roof garden. Entonces, o sea, para mí como que, porque yo siempre vivía en el Estado de México, en Huixquilucan, entonces como que eso de que se sintieran tanto, ¿no? Los movimientos allá, pues sí para mí fue nuevo, ¿no? En ese entonces. Incluso es una zona donde pasa un camión pesado, el camión del refresco, qué sé yo, y se mueven, o sea, Vibra. brinca un poco el edificio, vibra, ajá. Ujú. Entonces, pero es muy curioso, yo no me había percatado de eso, pues en la calle o en ningún otro lado. Cuando sucede este sismo del 2017, que viví demasiada angustia porque mis gemelos estaban pequeños, tenían un año y medio, creo que empezaban a caminar, y mi niña tenía 7 años. Entonces, o sea, yo creo que para mí fue tan fuerte la angustia, porque aparte yo soy como que soy como mamá gallina, ¿no? O sea, y siempre he tenido, desde que soy mamá, he tenido puesto el chip, ¿no? De que yo soy la responsable de ellos, o sea, de que yo los tengo que cuidar y procurar, etcétera, ¿no? Entonces, pues fue mucha angustia todo ese tiempo, lo viví, estaba en Parque Delta, y pues fue la verdad también caótico, ¿no? Y ver a la gente, muchísima gente, ¿no? Y unos gritando y otros corriendo y otros, o sea, y de ahí, pues todavía tener que tomar la decisión y decir, a ver, ¿hacia dónde me muevo? ¿Hacia la escuela de mi hija o hacia mis niños estaban en guardería? Entonces, bueno, ya con ayuda de mi esposo, que afortunadamente sí tuvimos chance de comunicarnos todavía, y ya él me dijo, yo voy por la niña, tú vete por los bebés, ¿no? Bueno, entonces fue una angustia tan grande que ya después de ahí, o sea, esa noche de verdad que yo de repente, o sea, dije, no, no puedo, no me voy a quedar a dormir aquí. Y todo fue como más porque un vecino, o sea, sí, de otro, de un piso de abajo, como que nos encontramos en la puerta, o sea, como que cuando ya había pasado el sismo y que medio que se habían, pues, digamos, calmado las cosas y como decían, ¿no? Pues, o sea, uno tiene que continuar y todo. El desastre estaba afuera, alrededor sí se habían caído varios edificios. Y, y el caso es que cuando yo escucho a este vecino decir, yo no voy a pasar aquí la noche ni de loco y que no sé qué y que no sé cuánto. Y entonces a mí se me metió la idea, o sea, yo como que me dejé llevar por ese miedo que vi en él y en otras personas y dije, es que sí es cierto, yo, o sea, yo me imaginaba eso, ¿no? Dije, ¿qué tal que pasa algo en la noche? ¿Qué tal que las réplicas? Y yo, mi preocupación, mi mayor preocupación pues eran mis bebés, ¿no? Este, bueno, mis bebés y mi hija, ¿no? Pero, o sea, sí era como, yo lo vivía así de esa forma, demasiado, con mucha angustia. Entonces, eso hizo que de verdad todos, o sea, los siguientes días fueran para mí como bastante difíciles y yo decía, es que no puedo con esto, o sea, me fui de hecho un tiempo, ¿no? A casa de mis papás, acá en Huixquilucan, como para tratar de estar como alejada de la zona, ¿no? Y total que cuando ya regresamos al departamento, pues yo seguía sintiendo una angustia que yo sentía que era algo que yo no podía manejar. O sea, estuvimos ahí varios meses, ¿no? Traté de como retomar las actividades, o sea, como volver a la vida cotidiana, pero me costaba demasiado trabajo. O sea, sí vivía, la verdad es que sí vivía angustiada, sí dormía muy angustiada, o sea, casi me dormía con zapatos, ¿no? Porque yo decía, si algo pasa y y vamos a bajar o nos vamos hacia arriba, hacia el roof, entonces, bueno, es ese tipo bueno, esa angustia, digamos que después de varios meses, digo, no fue tampoco inmediatamente, pero después de varios meses como que sí nos llevó a buscar, ¿no? Otra opción, o sea, otra zona, como que al menos que no fuera esa zona, digamos, céntrica, ¿no? De la ciudad, que es donde se siente más. Este, y pues no, venimos a vivir a Huixquilucan. Mm, Estoy relativamente, o sea, como en la periferia de la ciudad, no estoy tan lejos de la ciudad. Eh, digamos que estoy como a unos, ¿qué será? Media hora del Toreo, de Polanco, de esa zona.
pero pues como quiera, como que sí el suelo acá es distinto, ¿no? Entonces, sí se sienten los temblores, sí se maneja Es igual, o menos, sea, ¿no? la alerta sísmica, ajá, pero es menos. Y además aquí es casa. Entonces yo sí me quedo mucho, o sea, como que Eso yo es decía diferente edificio, también, que sea casa. Ujú. exacto, o sea, ya me preocupa, o sea, ya como que sí tengo más tranquilidad, o sea, sí me hace sentir a mí más tranquila el hecho de decir, salgo rápido, ¿no? Y no me voy a quedar atrapada o algo así, ¿no? Que era algo que a mí me gustaba mucho. Ahorita, pues mis niños también ya están más grandes, pero sí yo creo que fue también como que la etapa que yo estaba viviendo de que ellos, a los gemelos sobre todo, pues los veía muy indefensos, ¿no? Por la edad que tenían. Entonces yo decía, todo el día yo estoy sola, porque mi esposo trabaja, pues todo el día fuera en oficina, y decía, cualquier cosa que pase, o sea, cómo saco a los gemelos, cómo los abrazo a los dos, y la niña, ¿no? Que todavía en ese entonces pues era pequeña. Yo creo que eso fue como mi mayor angustia, ¿no? Lo que me llevó o lo que nos llevó y que, bueno, afortunadamente mi esposo me apoyó como que a tomar esa decisión, ¿no? Y así, pero digo, no es que aquí esté alejada o sea, no es que aquí haya desaparecido el tema, ¿no? Y hay otros temas, ¿no? Como bien comentaban, me parece que Leti, ¿no? De que decía, pues me fui a Morelos y acá el volcán, no sé qué. La verdad es que sí, o sea, en cualquier lugar, ¿no? Puede ser o el nivel de inseguridad o diversas situaciones, ¿no? Pues acá también hemos tenido, también padecido un poco cerca lo de los deslaves ahora por las lluvias y etcétera, ¿no? Entonces, o sea, sí, he aprendido, digamos, ciertas cosas porque he tomado terapia y sí he tratado esta parte, pero la verdad es que no he terminado como o sea, no me siento liberada, ¿no? De eso, o sea, yo sigo con el temor, como lo comentaba, y y pues sí es algo que sí me dice el doctor, yo, bueno, me atiendo con un doctor, con un psiquiatra, y él me dice, tienes que tomar terapia, ¿no? O sea, si yo, o sea, él me ayuda, digamos, en esta parte médica, pero sí me dice, o sea, la terapia es como que básica, ¿no? Entonces, a lo mejor varias personas pues también lo han vivido así a ese nivel, ¿no? Digo, ahora veo, ¿no? Y escuchando estos testimonios también, digo, quizá hay personas que, no sé, que sí lo pueden manejar diferente, ¿no? Y que no afecta tanto, ¿no? Pero, pues no sé, habemos personas que a lo mejor sí nos cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Sí, claro. Por supuesto, porque ahorita bien lo mencionaba Leti, dice, bueno, ella tiene su punto de vista bien opuesto a ti, Sandra, o sea, cada uno lo vive de manera diferente, ¿no? Y a pesar de que Leti, ella sí le tocó el 85 y el 17, y ella dice, bueno, sí, pero no nos vamos a encerrar y hay que seguir, ¿no? Y entonces, no, a ti el del 17 te marcó, y tanto te marcó que, o sea, que a pesar de que han pasado 7 años, bueno, tú tuviste, afortunadamente, la posibilidad de poderte cambiar de casa. Hay quienes no pueden, y no se puede hacer más, ¿no? Tú tuviste esa posibilidad de estar, bueno, en una zona, como dices, uno, pues una casa, que como quiera, bueno, ya en primer piso, salas corrientes es más sencillo, ¿no? Y una zona donde ya no se siente tanto. Entonces, definitivamente, todo este tipo de cosas no le van a afectar a las personas de diferente manera. Cada quien, dependiendo también su historia, su educación, recursos emocionales, es como va a enfrentar estas situaciones, ¿no? Y sí, la realidad es que sí sería recomendable que tú tomarás terapia porque no estás viviendo, estás sobreviviendo y estás viviendo con ese temor. O sea, hoy te cambiaste de casa y está bien. O sea, está bien que esa parte, bueno, sí bajo tu angustia, pero aún. Y no hablamos de que fue, dijeras, bueno, hace 6 meses, un año, estamos hablando de 7 años. Entonces, sí es importante porque la realidad es que sí, lo mencionas tú, ¿no? O sea, bueno, sí, aquí nos tocan los terremotos, en otros el volcán. Si nos vamos más hacia las orillas del país, bueno, pues están los huracanes, porque estamos cerca del mar, los tornados. O sea, la realidad es que fenómenos naturales hay en todo el país. O sea, creo que han de ser poquitos rincones en donde no haya nada, ¿no? Digamos de fenómenos naturales, porque también mencionaste parte de la delincuencia, pero bueno, eso ya sería otro tema, ¿no? Pero digamos, específicamente fenómenos naturales, yo creo que en todo el país hay, ¿no? Digo, aquí en la misma ciudad hay zonas que se inundan, o sea, hay muchas situaciones
que no puedo, o sea, que a veces realmente salen de nuestras manos. Entonces aquí sí sería muy pertinente que sí te acercaras, sí buscaras esta parte de una ayuda terapéutica, porque sí, la parte de la psiquiatra, qué bueno que estás, porque esa te controla, pero te tiene solo controlada. Pero hay que trabajar toda esta parte de las emociones que tienes para que puedas decidir y puedas disfrutar a tus hijos, porque a veces ni siquiera estás disfrutando una salida con tus hijos y están creciendo y están pasando la vida y estás con ese temor de, ¿y si nos pasa algo? ¿Y si nos pasa algo? ¿Y si nos pasa algo? Hay muchas cosas que salen de nuestras manos. Hay muchas cosas que no tenemos ese control de decir, no nos va a pasar nada, sí nos va a pasar. Pero si está en tus manos estar bien, tener una salud emocional buena, cuidar esa parte para que no sabes cuánto tiempo van a estar juntos tú y tu familia, pero el tiempo que ustedes estén juntos, vivan, vivan bien, estén en paz. Eso es primordial. Bueno, y en estos casos, así como Sandra, que pues después de 7 años, pues sigue con ese temor y así, y mucha gente, ¿no? Porque conozco Ujú, mucha ujú. gente Sí, claro, que sí, y desde el 85, ¿no? O sea, no nada sí, más de o sea, que sí, salen, pero todo el tiempo están con miedo, con no vaya a pasar, no vaya a temblar, estoy aquí, estoy en un piso 20 y qué tal. O sea, ¿qué sería lo más recomendable? Porque hay gente que ya la sobrepasa este tipo de situaciones, entonces, que busquen ayuda, o sea, sí. ¿qué sería la recomendación para concluir ya con el tema de hoy? A ver. Ok, la recomendación es buscar terapia. De entrada, o sea, buscar esa terapia, que busquen esa ayuda. Si bien lo han mencionado, hay gente que por su misma estructura, ahora sí que por toda su base que trae sus recursos, puede salir avante de cualquier situación así sin mayor problema, ¿no? Pero hay gente que no, y no es malo, es parte. O sea, como hay gente que puede reaccionar muy bien al frío y no se enferma, pues hay gente que la parte emocional le sobrepasa y está bien. Para eso, finalmente, hay profesionales de la salud de todo tipo que están para ayudarnos. Y hay que aceptar esta parte. Entonces, si ya le sobrepasa, no importa si es el del 85, si es del 17 o el que sea, no importa, Claro. es buscar la ayuda, ¿no? En este caso, bueno, Sandra ya también está ayuda psiquiátrica, está bien, ¿no? Hay que ver qué parte, o sea, si se necesitan las dos o solo una, pero sí es importante, si ya te está sobrepasando, si tu vida ya está ligada a este miedo, o sea, este miedo que ya te paraliza, Controla. que te dice, no, eso, que te El controla, te miedo dice, te no, está mejor controlando. a este lugar no vamos porque puede pasar o puede no sé Claro. qué. Ya no estás viviendo. O sea, ya el miedo te dice a dónde ir, a dónde no ir, ya te está controlando justamente tu vida. Busca ayuda. Y la realidad aquí muchas veces, bueno, es que, y me ha tocado a mí atender, por eso lo que hicimos tocar el día de hoy en este punto, porque aunque no es un duelo como tal de un divorcio, de la pérdida de un ser querido, de alguna enfermedad, al final también es un duelo cuando se vive una situación de catástrofe, porque pierde su tranquilidad. Y también lo tocamos porque muchas veces, y me ha tocado mucho en consulta, que la gente dice, es que yo he ido a muchas terapias y no me han servido. Sí, porque a veces la terapia, no todas las terapias, todas las ramas son para todas las personas y para todos los casos. Y muchas veces otro tipo de terapias manejan este tipo de situaciones de diferente manera. Aquí nos enfocamos esta parte y sí, al final es una pérdida. Y se trata, por eso también lo quisimos traer hoy este tema, porque al final es una pérdida que pierdes tu libertad, que pierdes tu paz, que tu vida ya no es tuya, tu vida está controlada por un miedo, entonces hay que recuperar eso, hay que recuperar esa vida que perdiste, esa paz. Por eso sí es la invitación a, si estás viviendo esto, si lo está viviendo algún conocido, algún familiar, invitarlos a tomar esa terapia tanatológica, porque les puede ayudar mucho, les puede ayudar a salir adelante. Obviamente esto no dice que nunca va a temblar, no, porque eso no nos toca a nosotros, pero sí nos ayuda a que podamos vivir, a que podamos aceptar que esas circunstancias tenemos en esta ciudad y que la realidad es que tenemos que seguir viviendo, pero viviendo, no sobreviviendo.
Entonces, sí, acérquense, busquen esta ayuda, porque la realidad es que no se vale estar sobreviviendo, porque también es mucho estrés. Y estar sobrepensando qué voy a hacer, qué no voy a hacer, qué va a pasar, y no disfrutas nada. Y van pasando los años. En este punto digo que hablamos de Sandra, que nos compartió bastante su historia, ya pasaron 7 años. Y está en esta angustia, en este estrés, sobreviviendo día a día, en el que muchas veces se ha perdido momentos de sus hijos, aunque los tenga juntos, porque está sobrepensando y está, sus hijos le están diciendo, mira mamá, que no sé qué, y ella está, sí, pero a ver, una entrada, otra entrada, y no los está viendo. Claro. Pues no sé si alguien más quiera compartir algo más para cerrar. Pues creo que no, creo que ya nadie. Pues agradecemos muchísimo su participación el día de hoy. Este, no se salgan del grupo de WhatsApp, Sí, porque ahí estamos haciendo este tipo de sesiones cada 15 días con diferentes temas y ahí pasamos la información. Ahí vamos a poner también el contacto de Carolina, la tanatóloga. Y pues ahora sí que buenas noches y muchas gracias por estar aquí, compartirnos parte de su vida y pues que pasen bonita noche. Muchas muchas gracias. gracias a todos. Buenas noches. Gracias igualmente. Buenas Buenas noches. noches. Gracias. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.